Vamos a inclinar nuestra cabeza para la oración. Nuestro querido Padre y nuestro buen Dios, nos hemos reunido en este lugar para rendirte un culto de adoración y de alabanza, porque consideramos que eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios bueno, que merece y que es dueño de toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor, por venir a estar con nosotros. Creemos que estás aquí, que has venido a bendecirnos, y por eso te damos lo mejor y lo primero de nuestro día. Queremos ser animados por tu palabra, iluminados por ella. Queremos que tengas la bondad de habitar en nosotros y producir en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Ahora vamos a abrir tu palabra y rogamos que cumplas tu promesa de enviar tu Espíritu para que nos guíe a donde está la verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Desde el día de ayer estoy sugiriendo que a todos nosotros nos conviene estudiar, leer, releer con detenimiento el libro de Josué, porque considero que este libro es contentivo de muchos principios, muchas ideas totalmente aplicables al trabajo de personas como nosotros. En la medida en que nuestra experiencia con Dios se profundiza, en la medida en que vamos conociendo a Dios, resulta que también podemos ir entendiendo mejor cómo funciona su iglesia. Y es importante entender cómo funciona la iglesia para poder dar un servicio cada vez mejor a nuestro Dios. Es increíble, pero se puede decir que hay personas dirigiendo la iglesia que no entienden cómo funciona la iglesia. Y por eso, aunque no tengan malas intenciones, muchas veces no van por el camino correcto. Ayer veíamos a través de la historia de Josué que en este trabajo, cuando Dios llama a una persona a este trabajo, es importante que esa persona tenga un espíritu de servicio en primer lugar. Y eso es lo que hace la diferencia entre un asalariado y un verdadero ministro o ministra de Dios. Aunque recibimos salario, pero no es esa la motivación de nuestro trabajo. Hay un espíritu de servicio para gloria de Dios. Usted seguramente habrá llegado a alguna oficina pública donde a la gente se le paga para dar un servicio, pero aún así da un servicio deficiente, malo. Se ve que no tienen interés en ayudar. Y ese espíritu, ese tipo de actitud no debe encontrar cabida en el ambiente de los que trabajan con Dios. La capacidad de obedecer. Pero hoy quisiera mostrar también que en la historia de Josué se nos anima, se nos enseña que a los que han sido llamados para colaborar con Dios, Dios espera de ellos que sean humildes y respetuosos. Humildes y también respetuosos. El trabajo en el que estamos involucrados, la obra a la que hemos sido llamados, requiere respeto entre unos y otros. La iglesia funciona mucho mejor cuando tenemos esa capacidad, ese valor del respeto, muy, muy importante. Y probablemente muchas veces será el único elemento que nos mantendrá unidos, trabajando como un equipo, aunque tengamos distintas formas de ver las cosas. Hay una ética que nos obliga a respetarnos unos con otros.
y la humildad. La humildad porque el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23, dejan claro que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo Jesús y lo constituyó por cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que llena todas las cosas en todos. Amigos, yo no sé si ustedes lo han visto así alguna otra vez, pero en realidad Efesios 1:22 muestra claramente que la iglesia siempre es una teocracia. Jesús es la cabeza suprema de la iglesia. Esto no es una democracia aquí para averiguar qué piensa usted, cómo le parece, qué dice. Hay un montón de cosas en las que podemos opinar y todo, pero en cuanto a lo que la iglesia debe ser, en lo que la iglesia tiene que hacer y en muchos de los planes de que Dios quiere que su iglesia siga, Cristo manda, Cristo da las órdenes y por lo tanto se requiere que los que trabajan con él sean personas muy humildes para tener aún puestos, posiciones de autoridad, de cierto poder y aún reconocer que toda alabanza, todo reconocimiento tiene que ser pasado a Dios sin tocarlo nosotros. En eso consiste la verdadera humildad, recibir la alabanza y pasársela a Dios sin tocarla. Pero se ha dicho muchas veces que a los seres humanos el poder los corrompe. Alguna vez leí en una pared una inscripción, un letrero que decía: si quieres conocer el interior de una persona, dale poder. Pero no hay dudas de que una de las grandes pruebas que un ser humano puede enfrentar es la de disponer y usar la autoridad o el poder. Por alguna razón, muchas personas, cuando les toca esta situación, cambian su forma de pensar, su forma de ser y hasta su forma de tratar a los demás. Como dice el interesantísimo libro Peligros del Poder en la página 56, el verdadero problema comienza cuando experimentamos el éxito y lo interpretamos como una aprobación divina de todos nuestros deseos. Cuando eso sucede, queda muy poco o nada para controlar nuestros ambiciosos egos. A lo largo de la historia, el éxito ha sido un peligro grande para los que trabajan con Dios. Una tentación tremenda, porque es fácil pensar, estoy teniendo éxito, quiere decir que Dios está de acuerdo con todo lo que se me ocurre. Muy peligroso, especialmente en una iglesia profética como esta, donde Dios se ha ocupado de decir cómo Él quiere que se hagan las cosas. Por supuesto, en esto hay un lado extremo, y es el de aquellas personas que cuando tienen autoridad, estoy hablando de cualquier puesto en la obra de Dios, cualquier puesto, se aíslan, se vuelven autoritarios y hasta crueles. En el ámbito secular, más de uno que prometió un montón de cosas cuando estaba tratando de conseguir el poder, hizo todo lo opuesto una vez que lo consiguió. El poder puede cambiar a las personas. Yo creo que aquí todos sabemos, recordamos cómo ese poder cambió dramáticamente a un hombre como Saúl, quien al principio aparece en la Biblia como un hombre simpático, como un hombre agradable, altísimo, elegante y sin embargo sumamente humilde. Reconocía que venía de una familia humilde, de un lugar muy humilde también, y él mismo pensaba que no debía ser el rey. De hecho,
el día de la coronación todavía andaba escondiéndose. Pero, según nos cuenta 1 Samuel 10, 22, ¿verdad? Pero ese cuadro es diametralmente opuesto al que encontramos años después, cuando era rey y ya estaba convertido en un déspota, hambriento de poder, con celos que lo enloquecieron y que lo hicieron explotar con una ira asesina muchas veces. Te dirá, ¿qué cambió a un muchacho así tan humilde en un hombre tan peligroso? El poder. Usted mira todo lo que hizo Saúl, aferrado al poder, temeroso de perder el poder. Pero en el caso de Josué, y estas son las cosas que me parece que podemos encontrar en este libro para beneficio de nosotros. En el caso de Josué, es interesante notar que aunque Josué era un militar de carrera, un hombre acostumbrado a dar órdenes, un hombre que además sirvió muchos años bajo el liderazgo de otro líder como Moisés, y un hombre que cuando Dios lo llamó a ser el líder de Israel, le tocó enfrentar una tarea que tenía mucho apego a la autoridad. Josué le tocó dirigir la conquista física de la tierra de Canaán, lo que implicaba dirigir un montón de guerras, y posteriormente tenía que distribuir la tierra entre las tribus. Trabajos para un hombre de autoridad, para un hombre de decisión, para un hombre que no le temblara el pulso a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, este hombre conservó una humildad tremenda y un reconocimiento de que la autoridad que tenía le había sido dada por uno superior a él. Y esto podemos verlo desde que Josué comienza su trabajo como líder del pueblo de Israel, siervo de Jehová, ya que en sus primeros preparativos y en sus primeras órdenes se destacan dos cosas muy importantes que quiero mencionar esta mañana delante de ustedes. Número uno, Josué mostró un liderazgo que constantemente refería a las personas hacia Dios. Otra vez, desde que comenzó su trabajo al frente de Israel, Josué, y puede decirse hasta que terminó llegando a los 110 años, Josué siempre tuvo un liderazgo que refería a las personas hacia Dios. Trataba de que las personas miraran, se dieran cuenta que aunque él estaba enfrente, todo lo que se estaba haciendo tenía que ver con Dios, no con él, venía de Dios. Una de las cosas que me dice eso en Josué es que como el trabajo de él era meter al pueblo de Israel en la Canaán terrenal, usted va a encontrar en el libro de Josué que constantemente, en todo momento, Josué atribuye la conquista de la tierra de Canaán a Jehová. Versículo 11 del capítulo 1, pasad por el campamento, le dijo a los ancianos, y díganle al pueblo, consigan comida, porque dentro de 3 días Jehová les entregará la tierra. En el verso 15 usted va a encontrar que hablando con las 2 tribus y media que quedaron del otro lado del Jordán, les dijo también en el verso 13, acordado de lo que mandó Moisés, siervo del Señor, el Señor vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. En el verso 15 también vuelve a decir, el Señor ha dado esta tierra a ustedes. A mí me llama la atención, en la primera orden de Moisés fue, dile a la gente que consiga comida, en 3 días el Señor nos va a dar la tierra. ¿Por qué llama la atención esto? Porque es natural que un líder que comienza su trabajo desee ser percibido como alguien eficiente.
Eso es lo más normal. Bueno, me dieron esta cosa, voy a hacer algo. ¿Qué hago? ¿Qué invento? Que la gente vea que yo sé hacer esto. Es normal que el líder desee que su gente vea que él toma buenas decisiones y que ellos salen beneficiados por eso. Todo nuevo dirigente anda buscando oportunidades para demostrar que él tiene la capacidad de resolver situaciones. Así que si un líder identifica algo que puede ser, que tenga muchas posibilidades de funcionar bien, seguramente tratará de realizarlo y de lograr que la gente identifique eso con él, con su liderazgo. Es normal, es natural. Pero Josué no parece tan preocupado por su propio éxito como lo está por cumplirle a su Dios. En ningún momento Josué habla de un plan estratégico que él diseñó, de unos asuntos que yo me sé, que ahora sí lo voy a aplicar, que cuando yo estaba allá en Egipto yo aprendí una cosa y ustedes van a ver cómo esto funciona y que yo sí sé cómo se pasa para el otro lado. En ningún momento Josué trató de mostrar que lo que iba a ocurrir era porque él reunió una comisión y entonces ahora sí. Para él la conquista es algo tan simple como un regalo que se recibe. Así que su única orden fue: busquen comida, en 3 días el Señor nos va a meter ahí. ¡Qué maravilla! ¡Qué humildad! Es una declaración de humildad, pero también de confianza absoluta en Dios. La autoridad de Josué no estaba basada en su desempeño, en sus habilidades, o en el puesto, o en los planes de él. Él se esforzó en mostrar que su liderazgo estaba respaldado y basado en lo que decía el Señor. Él mostró que seguía el plan de Dios en cada paso que daba. Y las promesas que le hizo al pueblo fueron solamente aquellas que Dios había hecho previamente. Queridos compañeros, queridas esposas de la Unión del Sur de Colombia, la grandeza de una persona a quien Dios pone en algún lugar de su obra aumenta cuando puede verse que esa persona está respaldada por el Señor. Cuando la iglesia percibe que un hombre, que una mujer en su trabajo está respaldado por Dios, la iglesia es feliz en respetar, en obedecer, en seguir a esa persona. Y la mejor manera de mostrar eso es también mostrando que nuestros planes y que nuestros proyectos tienen su origen en la orientación profética. Estoy feliz porque en este concilio la Unión decidió gastar tiempo para ayudarnos a valorar, a entender mucho mejor, a saber cómo funciona un regalo tan grande como es el don profético que Dios nos ha hecho. La presencia del don profético en esta iglesia la hace una iglesia diferente. A partir del momento en que tenemos el don profético con nosotros, no tenemos aquí libertad de cátedra, no tenemos aquí libertad de decidir qué va a hacer esta iglesia, cómo lo va a hacer, en qué va a gastar su tiempo, su dinero. Dios no solo hizo una iglesia, Dios también explicó a esa iglesia cómo Él quiere que ella viva, que ella funcione, que ella trabaje. Y todo eso nos ha sido dado a través del don profético. Esa humildad tiene que ser mostrada teniendo un liderazgo que constantemente haga que las personas miren a Dios y no a nosotros, hablando de las promesas divinas en lugar de andar prometiendo en nuestro propio nombre, mostrando confianza en lo que Dios ha dicho. Así la gente verá que la valentía de nosotros está basada en la fe que tenemos en Dios y que no estamos usando la oportunidad de servir para proyectar nuestra propia persona o llevar a cabo una agenda particular. Hay un asunto interesante que uno puede notar en el liderazgo secular y vale la pena que lo mencionemos aquí. Mientras más poder tienen las personas en el ámbito secular, más desarrollan el hábito de hablar en términos personales. Yo creo, yo pienso,
esta es mi posición, esta es mi decisión, así es como se va a hacer, aquí yo soy el jefe. Es como propio de ese ambiente donde la gente va agarrando cada vez más poder y no se detiene a ver de dónde viene el poder, la autoridad que tiene. Pero en el caso de las personas que sirven a Dios en puestos de autoridad, cualquiera que sea, si entienden bien el plan de Dios, cada vez menos quieren hablar de ellos. En lugar de eso se refieren más y más a Dios, porque saben que Él es la única garantía de éxito y la única autoridad absoluta y segura en esta iglesia. Elena White dijo en Patriarcas y Profetas, página 595, escuchen esto: son muy pocos aquellos a quienes se les puede confiar alguna responsabilidad importante o darles éxito sin que confíen demasiado en sí mismos y se olviden de que dependen en absoluto de Dios. ¿Cómo le parece esto? Si esta cita es verdad, también se aplica a nosotros. Son muy pocos a los que Dios le puede dar responsabilidades importantes, éxito y mantenerse humildes, sin confiar en ellos mismos y que no se les olvide que dependen totalmente de Dios. Josué era uno de esos pocos. Y eso fue decisivo para que Dios lo escogiera. La sierva del Señor completa esta cita diciendo: ese es el motivo por el cual, al escoger los instrumentos para su obra, el Señor pasa por alto a los que el mundo honra como grandes, talentosos y brillantes, porque con demasiada frecuencia son orgullosos y presumidos, se creen competentes para actuar sin consejo de Dios. Esto es mejor no comentarlo porque se puede uno, ya está demasiado fuerte, ¿verdad? Cualquier comentario se puede uno pasar demasiado. Josué nunca perdió autoridad por hablar y dar órdenes colocando a Dios como la fuente de su autoridad. Ese es un punto que tenemos que entender. Ninguno que trabaja con Dios pierde autoridad por mostrar que lo que está diciendo no se lo inventó él, sino que viene de Dios. Y eso es humildad, saber que esta iglesia tiene dueño. Esta iglesia no depende de mí, de lo que yo me invente, de lo que yo haga. Que esta iglesia solo triunfa porque la dirige Cristo Jesús. Si algo bueno ocurre en esta iglesia, en cualquier nivel, se debe a la gracia de Dios, a la sabiduría de Dios, al poder de Dios. ¿Qué sentido tiene que a alguien se le ocurra andar buscando recibir la gloria que solo se merece Dios? Creo que Josué es correcto, un buen ejemplo para mostrarnos que en este trabajo la humildad es una condición fundamental. Yo diría que en el caso de Josué, más bien mostrar que lo que estaba haciendo venía de Dios acrecentó el respeto y la confianza del pueblo en él y en las órdenes que daba. De hecho, el pueblo le había dicho en el versículo 17 del capítulo 1, nosotros te vamos a obedecer, nosotros vamos a hacer contigo como fuimos con Moisés. Lo único que queremos es ver que Dios está contigo también como estuvo con Moisés. O sea, la iglesia espera ver un liderazgo donde ellos digan, este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios, a este le podemos seguir con confianza porque no anda inventando ni queriendo mostrar, es de Dios, está comprometido con Dios. Aquí sin duda vemos otro cuadro de Lucas 18:14, el que se humilla le va bien. En esta iglesia funciona así. Si usted se esconde en Dios, entonces es cuando más se nota. Si usted quiere salir adelante, entonces ya nadie lo ve, nadie lo quiere ver. Porque esta iglesia tiene uno más hermoso, más poderoso y más sabio que todos nosotros, es Cristo Jesús. Segundo lugar, la otra cosa que me parece
interesantísima en la experiencia de Josué y que muestra cómo no era solo un militar que se levantaba todos los días con la espada preguntando a quién matamos hoy, no, era un hombre espiritual, era un hombre interesante de estudiar. La segunda cosa que miro en su experiencia es que Josué, y atención queridos pastores, especialmente pastores jóvenes en el ministerio, Josué siempre, escuchen bien y lean el libro completo y les pido, léanlo nada más preguntándose esto. Josué siempre se refirió a Moisés con respeto, con reconocimiento y hasta con veneración. De lo que estoy hablando es de Moisés, el hombre a quien él sustituyó. Josué no tenía ese complejo de que, hermanos, aquí ya se acabó, ya ni me mencionen, ya eso. Los tiempos han cambiado, dicen algunos. Ustedes saben, no, la mayoría de las campañas que se hacen allá afuera por el poder, lo que prometen es cambios. Sí se puede, ahora ha llegado la hora. Aquí, en este ambiente, trabajando con Dios, no funciona eso. Y les voy a mostrar. Cuando Moisés le exigió a los rubenitas, ¿se acuerdan? Y a los gaditas, a la media tribu de Manasés que Moisés había dejado de aquel lado del Jordán, ¿verdad? Les repartió tierras allá y les dijo, pero ustedes tienen que dejar allá a su gente y venir a terminar la batalla con nosotros. Cuando Josué agarró el mando dado por Dios, él habló con esas tribus y le dijo, esas cosas hay que hacerlas así, porque esas cosas se las dijo Moisés, el siervo de Dios, a ustedes. Note que Josué no cambió el plan, ni tampoco fue a dar una orden ahora como que mejorada o arreglada por él. Siempre reconoció que él le estaba dando seguimiento a algo que Dios había mandado a través del siervo que estaba antes de él. Esto debería llamarnos la atención porque es muy significativo que Josué muestra que su visión del liderazgo consiste en verlo como un continuo de colaboración en el que los líderes no son el centro de atención, sino siempre Dios. Por lo tanto, nosotros no estamos en competencia. El ministerio no es una competencia a ver quién lo hace mejor, con quién progresa más este distrito, esta asociación o este territorio. No es acerca de eso el ministerio. La iglesia siempre es una teocracia. No es el que estuvo o el que está, sino que siempre Dios es el que manda. Dios es el que tiene la última palabra. Dios hace los planes, Dios da el éxito. Los seres humanos simplemente son colaboradores de turno en un momento y en un lugar determinado. Eso significa que el dirigente de la obra de Dios, hombre o mujer, no tiene que caer en el complejo de pensar que Dios solo le habla a él. ¿Ya le ha agarrado ese complejo alguna vez a usted, que Dios solo le habla a usted? Peligrosísimo. Tampoco tenemos que caer en la idea ridícula de que todo lo anterior no sirve. ¡Wow! Y que el tiempo en el que otros sirvieron es tiempo perdido. Si nosotros creemos que en lugar de estar guiando a una persona, Dios está guiando a su pueblo hacia la salvación, entonces deberíamos también aceptar que cuando Dios llama a una persona para servir como líder en su obra, eso no lo hace superior a nadie. Al contrario, el liderazgo cristiano es un llamado a una mayor responsabilidad para servir a todos y para reconocer el valor de todos. Y es un llamado también a mostrar la mayor humildad y confianza en que Dios proveerá maneras de que su obra avance por medio de todos sus hijos, de todos sus hijos. La historia de la obra de Dios no es el relato de lo que los seres humanos han hecho.
debido a sus planes o a sus capacidades. No. La historia es el relato de lo que Dios ha hecho a través de las personas que Él ha llamado en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Por eso, un buen líder cristiano muestra respeto por el legado del pasado y por los líderes que Dios usó y lo que ellos hicieron creyendo que era lo mejor. Dios me pasó por este distrito, pero al que estaba aquí, ese era el siervo de Dios que Él tenía aquí. Y en su momento Dios lo usó e hizo lo mejor que creyó para Dios. La obra de Dios no funciona ahora llegando yo y mostrando que lo que se hizo no sirve, que ahora sí yo lo voy a resolver, que ahora sí el Señor está aquí. No funciona así. Y ese es un ejemplo muy lindo que nos dio Josué. Ya Moisés estaba muerto, él tenía toda la autoridad, pero nunca sugirió, tuvo una actitud, mencionó una palabra que diera a entender que algunas decisiones de Moisés estuvieron incorrectas. Y en el libro hay evidencia de que en algún momento él no siempre hizo las cosas como Moisés, pero nunca faltó el respeto, nunca dejó de reconocer que era el siervo de Dios. Denigrar nuestro pasado, menospreciar a lo que Dios llamó antes que a nosotros, es una crítica directa contra el propio Dios y con la forma en que Él ha dirigido a la iglesia a través de los años. En Patriarcas y Profetas 5:9-9, la sierva del Señor dice que cuando apreciamos las misericordias del Señor, eso nos inducirá a apreciar a aquellos que han sido empleados como instrumentos para beneficiar a su pueblo. Para mí, una prueba importante de que una persona reconoce de que Dios está al control de todo es que acepta el hecho de que en cada momento anterior como en el presente Dios escogió lo mejor que había disponible y lo hizo con un propósito. Lo mejor, tenga la seguridad de eso. A nadie se le ocurra que el día que llegó a un lugar para trabajar por Dios, ese fue el día en que Dios miró ese lugar con misericordia y ahora sí le va a dar su bendición. No, por favor. Créalo, en cada momento Dios ha estado cuidando a su iglesia, buscando lo mejor, y cuando escogió a las personas que estaban ahí, lo hizo con el mismo propósito de siempre: salvar a los seres humanos. Por eso, cuando entendemos que esta iglesia tiene dueño, que la dirige Dios, eso nos permite tener una actitud de respeto. Si existe algún nivel de falta de respeto entre nosotros, el problema de base es que no entendemos cómo es Dios, cómo Él dirige su iglesia. Y esto es algo sumamente importante. Uno de los factores que demuestran la amenaza de secularización en el liderazgo cristiano, y repito, ¿verdad? Nosotros somos parte de un liderazgo espiritual, pero constantemente amenazados porque se metan cosas que no son de este ambiente. Y para mí, una de las señales que demuestran esa amenaza es la constante aparición de nuevas ideas y de nuevos proyectos que solo reflejan la forma de pensar del líder de turno. Yo me maravillo de ver la cantidad de ideas, de programas, de cosas que se inventa esta iglesia. Honestamente, yo no creo que sea cierto que la iglesia necesite algo nuevo cada 4 o 5 años. Porque en realidad nosotros no cambiamos de Dios cada quinquenio. Cuando nosotros vamos a un congreso, no es a cambiar de Dios que vamos. A lo sumo cambiamos a los que dirigen, pero el Dios sigue siendo el mismo. Y Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Yo creo que muchas veces nos fuera mejor si simplemente le diéramos seguimiento a los planes divinos, valorando lo que el Señor hizo a través de otros que en su momento estuvieron aquí. Ese complejo que nos agarra de que yo llegué aquí, no, déjame ver, aquí yo tengo mi estrategia. No, o sea, el que está dirigiendo todo es Dios.
Y en su momento, cuando tú no estabas ahí, Dios dio excelentísimas ideas. Probablemente lo mejor sería averiguar qué le dio el Señor a los que estaban aquí, qué podemos darle seguimiento, porque esta es una iglesia profética. Imagínese lo que pasaría si todo dirigente quisiera tomarle la iglesia a Dios para hacer realidad sus propios sueños y sus propios anhelos. Nuestra iglesia es profética, pastores. Y esto implica que ya la historia de esta iglesia está escrita por Dios de principio a fin. Amén. El triunfo de esta iglesia ya está asegurado en Cristo Jesús. No eres tú, no soy yo, que tiene un plan de que un día le va a dar. Ya eso, éxito no es de lo que estamos hablando aquí. Dios también ha indicado por medio de la palabra profética todo lo que esta iglesia necesita para triunfar. Así que la prioridad de los que trabajamos con Dios no consiste en crear nuevos planes, en inventarse nuevos programas. Más bien la prioridad es mantener los pilares de nuestra fe, las sendas antiguas trazadas por nuestro Dios, tener el valor para mantenernos bíblicamente correctos, aunque no estemos políticamente correctos. Gastar tiempo en averiguar lo que nos ha dado Dios a través de la profecía. Constantemente estar preguntándonos qué dice Dios, cómo quiere Dios. Esa es la prioridad del liderazgo espiritual. El liderazgo en la obra de Dios no debe ser visto como una competencia entre personas que quieren mostrar quién hace mejor las cosas. Más bien deberíamos verlo como una carrera de relevo. ¿Han visto ustedes esa carrera de relevo? Varias personas participan. Aquí comienza uno y lleva el estandarte, pero hay otro allá esperando y no puede arrancar hasta que el que va aquí le entregue el estandarte. Al final, el equipo que gana, es muy difícil que a uno de ellos se le ocurra pensar: ganamos por mí. Es muy evidente en una carrera de relevo que el trabajo de todos fue necesario para el triunfo. Que hubo un momento en que usted, aunque corra más que el otro, dependía de ese. Recibió la autorización para seguir del que estaba atrás. A veces las decisiones del que está atrás nos afectan, otras veces simplemente nos benefician, pero por lo menos la carrera de relevo nos muestra que no estamos en competencia nosotros, que somos un mismo equipo, que lo que pasó allá es importante para mí, que no puedo dejar de tener respeto, valorar el legado del pasado. La obra de Dios no es algo sobre competición, es algo sobre cooperación debido al alto llamado que tenemos. Josué, hermanos queridos, fue grande en la lealtad a Dios y fue grande en el respeto a los demás. Demostró sabiduría y también mostró que conocía cómo funciona la iglesia. Y lo más importante es que estas cualidades las mostró cuando era el sirviente de Moisés y cuando era también el líder de Israel. Con su ejemplo, Josué enseñó que es una pena que alguien piense que la causa del Señor es solamente él o lo que está pasando en su tiempo. Todo dirigente debe tener presente que mucho antes de que llegara a un puesto de liderazgo ya Dios estaba llevando a cabo su obra. Y nuestra llegada no ha alterado en nada ese plan de Dios. Así que no es acerca de nosotros, es acerca de Dios. Y por eso creo que la mejor pregunta, y con esto voy a concluir, la mejor pregunta que puede hacerse una persona que llega a un puesto de trabajo, de autoridad en la obra de Dios, no es ¿qué puedo hacer en este año, en estos 4 años, en estos 5 años que tengo disponible para que me recuerden bien? O tal vez, ¿qué hago para llevar a la práctica las ideas que tengo acerca de la obra de Dios?
Cuando alguien se hace esa pregunta, espera el golpe que viene. Porque debido a que existen personas que se hacen preguntas como estas, nos ha tocado muchas veces ser testigos de que, como dice el corito, suceden cosas maravillosas. Suceden cosas maravillosas. Seguramente las siguientes preguntas nos acercarían más al liderazgo modelado por Josué. ¿Qué planes ha dado Dios a su iglesia? ¿Cómo puedo ponerlo en práctica? ¿Qué espera Dios de mí en el tiempo en que esté aquí? Queridos pastores, que el Señor nos ayude a entender que el liderazgo cristiano es ante todo un llamado a la humildad y a la autonegación para reconocer que todo depende de Dios. Que Dios nos ayude a entender que la verdadera humildad de un líder se comprueba al mirar de dónde saca sus planes y en dónde sustenta su autoridad. No olvidemos que cuando Dios llama a un hombre para ser líder de su iglesia, no lo llama a darle el éxito a la iglesia. Simplemente lo llama para cumplir una misión en un tiempo y en un lugar determinado. Y cuando ese liderazgo es espiritual, aunque las personas se relacionan y reciben instrucciones del líder, sus pensamientos son referidos constantemente a Dios y las personas quedan enamoradas del Dios del líder, no del líder de Dios. Que Dios nos ayude a entender que hemos sido llamados a trabajar en una iglesia que tiene dueño y que como tiene dueño espera que los que colaboran con él sean humildes delante de él y respetuosos los unos con los otros. ¿Le gustaría que oremos juntos para que Dios nos dé esas cualidades? Les invito a estar en este momento de pie, por favor, para hacer esa oración. Querido y bondadoso Padre, en la medida en que vamos recibiendo parte de esa revelación que has hecho de ti mismo en tu palabra, nos damos cuenta cuán grande es tu gloria, cuán grandes son las cosas tuyas y cuán grande es el privilegio que nos has dado de ser parte de todo esto. Al mirar, Señor, tu poder, tu santidad, tu autoridad absoluta, incorruptible, nos damos cuenta que hemos sido introducidos a un camino que requiere mucha humildad. Enséñanos a ser humildes, Señor. Enséñanos a saber de dónde viene el poder, de dónde viene la sabiduría. Enséñanos a callar muchas veces. Enséñanos a oírte. Enséñanos el valor de hacer solo lo que tú dices. Líbranos de actitudes que muestren orgullo, prepotencia. Líbranos, Señor, de eso. Líbranos de que el éxito que tú nos das nos haga creer que se debe a nosotros o que ya no necesitamos depender absolutamente de ti. Y oh Padre, los pastores, las esposas del sur de Colombia, nos unimos en oración para pedirte que nuestro cuerpo ministerial sea adornado por el perfume del respeto entre unos y otros en Cristo Jesús. Que nos valoremos unos a otros, que cooperemos unos con otros para que no dañemos tu causa. Que valoremos la forma como tú has dirigido a esta iglesia, no solo en este momento, pero siempre. Y que estemos atentos a esa guianza tuya para proteger esos pilares antiguos que siempre le han dado el triunfo a tu iglesia. Te amamos, Señor, y te damos gracias por todo esto.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén.